Dios bendiga a todos, hermanos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. Satanás ha querido detener la alabanza
hermanos en este día. La verdad que es una alegría poder estar nuevamente comunicándonos a través de este medio. A veces las cosas se complican un poco, pero confiamos en que Dios nos va a seguir ayudando estos días que, bueno, no nos podemos reunir por diferentes circunstancias. Estamos contentos de alguna manera poder estar comunicados. Y ustedes vieron que en la semana, bueno, le he puesto algunos hermanos que me hayan podido alcanzar algunos devocionales y algunas meditaciones, que en estos días vamos a ir acomodándolos para poderlos pasar y compartir con ustedes también. Pero en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de este día tan especial que nos toca vivir, que es el primer día de la Semana Santa, la entrada triunfal de Jesús allí en Jerusalén. Así que primero vamos a orar para que el Señor continúe, como siempre lo hace, hablando en nuestras vidas y trabajando en nuestros corazones. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por este día que tú nos has regalado, por esta bendición de estar comunicándonos por este medio para alabar y glorificar tu nombre. Padre, que podamos entender, que podamos comprender, que podamos analizar tu palabra, Dios mío, y por sobre todas las cosas, Señor, que la podamos poner en práctica para la gloria de tu nombre. Una vez más, Señor, pedimos como siempre tu dirección en todas las cosas, en tu nombre y por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, les pido que junto conmigo busquen allí en la palabra del Señor, en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer ese versículo que dice: Alágrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Como siempre sabemos, hermanos, este es un domingo especial porque es el primer día de la Semana Santa. Jesús y sus discípulos se acercaban a la ciudad de Jerusalén para celebrar la gran fiesta de la Pascua, la cual recordaba aquella gran liberación que el pueblo judío experimentó del yugo opresor del faraón de Egipto, cuando, liberados por Moisés, escaparon para siempre de sus dominios. ¿Sí? Lo que los judíos celebraban era aquel día tan especial que, por la mano de Dios, indudablemente, Moisés los sacó de la tierra de Egipto. Al llegar al Monte de los Olivos, el maestro envió a 2 de sus discípulos a una aldea próxima con la orden de: allí encontrarán un burro y a sus crías atadas, desatadla y traédmela. También les advirtió que si alguna persona les llamara la atención por ello, deberían responderle: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Mateo explica que tal cosa sucedió para que se cumpliese la profecía de Zacarías que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Sí? Esta es una profecía que ya estaba escrita unos 600 años antes, y los discípulos hicieron exactamente como Jesús les ordenó. Pusieron sobre los lomos del animal sus mantos, y el maestro se sentó encima. Así fue la entrada de Jesús en Jerusalén. Una numerosa multitud tendía sus mantos al camino por donde él pasaba, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Imagínense lo que habrá sido esa entrada, con todas aquellas personas alabando, glorificando a Dios, poniendo sus mantos, poniendo sus vestidos al camino del Señor, y algunos que no tenían quizás muchos vestidos, cortaban ramas de árboles, de palmas y las ponían a los pies del maestro por donde pasaba. ¿Sí? Todos le clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entendamos, hermanos, que lo que, como siempre decimos, lo que estos judíos estaban viendo no era el libertador de sus vidas, no era el libertador de sus almas, sino que era un libertador que los iba a sacar del poder de Roma. Ellos pensaban que aquel que estaba entrando en Jerusalén iba a ser su próximo rey y que las cosas iban a cambiar mucho. Y quizás no fue tan así, porque sabemos que unos días después cómo terminan las cosas, ¿no es cierto? En esta semana que se inicia con el Domingo de Ramos, nosotros también, como Jesús y sus discípulos, vamos a celebrar nuestra liberación. Pero no será una liberación del yugo, no será una liberación de una dictadura. Vamos a celebrar la liberación de la incredulidad y del egoísmo en nuestras vidas. Una
una liberación que nos va a abrir los ojos al mundo espiritual y entender realmente cómo todo funciona, ¿sí? Durante esta semana veremos al Maestro seguir su camino doloroso a la cruz, donde pagará el precio de nuestra maldad, pero también la alegría de su victoria, de su gloriosa y victoriosa resurrección. Será una semana intensamente espiritual. Si bien es mucha historia, si bien son muchas cosas las que suceden, pero detrás de cada cosa hay un trasfondo espiritual, algo que fue profetizado un montón de años antes. Solo un maestro de la talla de Jesús de Nazaret podía saber en qué lugar se encontraba el asna y el pollino que habría de servirle para entrar en la santa ciudad. El Hijo de Dios, que conoce todas las cosas, que escudriña con su ojo sabio todas las cosas visibles, invisibles, y que aún conoce nuestro interior, y con qué intención hacemos cada cosa. Él sabía dónde iba a estar ese pollino, quién iba a ser sus amos, todas las cosas como iban a pasar. Solamente el Hijo de Dios podía saber con anticipación todas estas cosas. Y de la misma manera que el Señor conocía cada una de esas cosas, dice que conoce nuestro corazón, conoce con qué intención hacemos cada cosa, y por eso que en cada cosa que hagamos, démosle la gloria y la honra a nuestro Señor. Solo Él podía advertir que los discípulos serían interrogados por el dueño de ese animal. Debían responderle: el Señor lo necesita y luego lo enviará. Jesús es algo más que un simple rabí o maestro. Él era el Señor y es el Señor de señores. Si bien, como siempre decimos, imagínese que usted tiene, en aquel tiempo el burro era un animal de carga, que usted tenga una camioneta 0 kilómetros afuera, porque dice que el pollino nadie lo había montado, y que venga alguien que se la pida. Usted va a tener un poquito a veces de ponerse medio nervioso, quién lo necesita, para quién lo necesita, pero vemos que aquí estas personas ya sabían y entendían, y había todo un plan de Dios detrás de estas cosas. Cuando el Señor ordena, todo se sujeta a su autoridad. Eso también tenemos algo que tenemos que entender, que todo se somete a la autoridad de Dios. Jesús no robó el asna y el pollino, sino que lo tomó para su misión y luego lo cedían de vuelta a sus dueños. 6 siglos antes que Jesús entrase en la ciudad, el profeta llamado Zacarías había profetizado que el pueblo de Jerusalén y el monte de Sión se alegrarían mucho y darían voces de júbilo, porque su rey vendría a ellos cabalgando en un pollino, hijos de asna. Esto sería el signo visible que el verdadero rey de los judíos y que sería el Mesías Salvador. O sea que 600 años antes que esto aconteciese, ¿sí?, ya estaba escrito por Zacarías, iba a ser de tal manera que iba a entrar y que ese iba a ser el futuro Salvador, el rey de los judíos, el Mesías Salvador. ¿Sí? Pero hay, según el texto, unas características que definen a este personaje. Jesús no era, como decimos, un maestro más, era el Señor, el Rey de Reyes. Y había cosas o 4 características bien marcadas en este Jesús. Era Rey, era justo, era Salvador y era humilde. Jesucristo es nuestro Rey, un gobernante espiritual cuya misión principal es la liberación completa de la persona. Él está interesado en liberarnos de toda culpa y que el amor gobierne en nuestras vidas. Como nuestro Rey, Él está interesado en darnos salvación, sanidad completa a nuestra vida espiritual. Y como dice aquí, como escribió la persona que redactó parte de lo que dice esto, dice: Él está interesado en liberarnos de toda culpa y que el amor gobierne nuestras vidas. Esa es la parte principal de Él como Rey. También dice que Jesucristo es justo. Jesucristo es un hombre y un Dios justo. Ejemplo para todo ser humano. Vino a hacer justicia, no a la manera humana, sino al modo de Dios, demostrando que su propia pasión, el eterno amor del Creador por todos los pecadores. Él mismo dio su vida. Él mismo actuó con justicia, no con la justicia humana, sino con la justicia divina que solamente Dios entiende. Amén, ya que nuestra justicia delante de Él no sirve absolutamente para nada. Jesucristo también es el Salvador. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Los habitantes de este planeta necesitan ser salvados de la eterna condenación del odio y de la maldad. Jesucristo hace posible esa salvación si creemos en Él. ¿Sí?
O sea que Rey, justo, Salvador y también humilde. La condición propia del que no está en la luz es el orgullo. O sea, aquel que no conoce al Señor, lo que tiene en su corazón es orgullo. La soberbia no le permite acceder a la fe ni aceptar el cariñoso regalo de este Dios misericordioso. En cambio, Jesús es humilde, aceptó la cruz y muere por cada uno de nosotros y nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Sí? O sea, estas 4 características fueron lo que dominaron a este rey, a este señor de señores que entró cabalgando en Jerusalén. Este domingo hagamos como los discípulos y como la multitud. Echemos nuestros mantos, ¿sí?, para que Jesús cabalgue sobre ellos. ¿Qué quiere decir echar nuestros mantos? Echar nuestra vida delante de su presencia, echar todo lo que somos, amén, como aquel ciego que el uno que tenía una capa y le echó para seguir al Señor. Que podamos hacer eso en esta mañana, ¿sí? Y dejemos todo orgullo, toda carga, todo dolor y todo pecado a los pies del Señor. Y reconozcamos que es el único que nos puede librar. Y también, como la multitud, podemos cantar Hosana, Hosana al Hijo de Dios. La palabra hebrea que significa Hosana quiere decir salva ahora. Con el tiempo se fue cambiando un poquito y quedó solamente en una bendición como salve. Pero realmente quiere decir Dios sane ahora, Dios me libre ahora, Dios me guarde ahora. Y es algo lindo que podemos decir en esta noche. Hosana al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios sea quien sane o salve nuestras vidas. ¿Sí? Pero Hosana es ante todo una muestra de petición de salvación, una muestra de petición personal delante de nuestro Dios. Y esto es historia. Todo esto que hemos visto, que hemos oído, ocurrió hace como 2000 años. ¿Sí? Pero como hemos leído, Zacarías lo profetizó 600 años antes. Y no solo él, sino que todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra fueron profetizadas. Y estando en la tierra, todo lo que pasó, todo lo que vio hasta su muerte y resurrección, fueron llevados a cabo para que, como dice la propia Escritura, para que la Escritura se cumpliese. Ahora bien, si enseñó en sus años de ministerio, también habló de lo que sucedía en el futuro. Si leemos Mateo 24, hizo muchas declaraciones. Vamos a leer algunas nomás. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, aunque no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de los dolores. Hay que prestar un poquito de atención a lo que el Señor nos dice. Ahora bien, si lo que el profeta dijo 600 años antes se cumplió a las pies de la letra, ¿no pensamos un poquito que lo que el Señor dijo acerca de los acontecimientos finales no se van a cumplir? Siempre hubo guerras y rumores de guerras, eso lo sabemos, ¿sí? Desde inclusive antes que venga el Señor, siempre en alguna parte hubo guerras o rumores de guerras. Pero ahora las guerras son mundiales. Ahora ya es una guerra de trinchera. Ahora es una guerra por el comercio, una guerra por el petróleo, una guerra por el poderío económico, que no abarca solamente un país, sino que abarca regiones enteras, y se hacen ejes de países que están alineados o no con respecto a cada circunstancia. Es una guerra tecnológica, con muchísimo dinero de por medio. Siempre hubo guerras, pero no al medio o al sistema que hay hoy. También dice que también habrá hambre, pestes y terremotos. Siempre hubo hambre en algún lugar. Y eso lo sabemos. Siempre en algún lugar, lo vemos en la tele, lo vemos en documentales, siempre en alguna parte del mundo hay hambre. Pero estamos viendo como algo, lo que estamos viendo ahora, que si se prolongase en el tiempo, vemos lo que sucede. Que aunque tuviésemos dinero, aunque tuviésemos los medios para tener los alimentos, no los vamos a poder tener. Y eso también nos lleva como un poquito a reflexionar. Si bien siempre hubo hambre, pero ¿qué pasa si esto de la pandemia se extendiese muchísimo más? ¿Qué pasa si no se puede producir alimentos? ¿Qué pasa si no se pueden procesar alimentos? Complicado, ¿no es cierto? Siempre hubo terremotos.
pero ahora son cada vez más seguidos, más intensos, y muchos dicen, bueno, sí, ahora tenemos mucho más comunicación. Sí, es cierto, pero los terremotos ahora son más intensos que antes, inclusive van acompañados de tsunamis que arrasan con islas y con localidades enteras. Y como estamos viendo esta peste mundial, sabemos que ha habido otras pestes y epidemias mucho más mortíferas, pero esta es la primera de la historia que es mundial. ¿No habrá que aprender un poquito o abrir un poco los oídos, abrir un poquito los ojos frente a la situación en que estamos viviendo? ¿Qué es lo que se está moviendo tras todas estas cosas? Hoy hay muchos predicadores, muchos mensajes en las redes, muchos hermanos con muy buenas intenciones que proclaman la palabra, pero también hay muchos que hablan de cualquier cosa. También hay muchos que nos hacen reflexionar con cómo se dan los hechos y lo que pueden acarrear. Hoy justamente estuve viendo un video que nos habla de una posible guerra bacteriológica, como si esto de la pandemia fuese una guerra bacteriológica creada y pensada, ¿sí? Y cómo después que esto se extiende por todo el mundo, hay 3 países en un eje que podrían ganar. Estamos hablando de un supuesto, no estoy diciendo que esto sea real, pero nos da que pensar porque estos países, según esta persona, serían Rusia, Irak y China. Y esto nos da un poquito a pensar que, según la Biblia, hay cosas que van a venir de aquellos lados a atacar todo lo que es la tierra de Palestina. Da para pensar, ¿no es cierto? No es realidad, no estoy diciendo que esto sea así, pero si hay personas que ya están viendo que dada una guerra bacteriológica de este tamaño, estas cosas podrían suceder. Y quizás es una de las cosas, de las acciones que el anticristo va a usar en este mundo dentro de no mucho tiempo. Como siempre les digo, uno antes miraba estas cosas como de lejos, como que algún día puede ser que sucedan, puede ser que va a ser de esta manera, pero nunca las pensamos vivir de la manera que la estamos viviendo. Y esto, hermanos, siempre es igual, de a poquito, lentamente, no es de un momento al otro, pero una vez que se instala, después es bien difícil de poder sacarlo. Hoy tenemos leyes que amparan todas las cosas que son contra lo que la palabra del Señor enseña, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con todo esto. La Biblia dice que no es el fin, pero es principio de dolores. Como sabemos, en algún momento esta pandemia va a terminar, pero por un momento quiero que reflexionamos y sigamos los consejos del Señor. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Me gusta otra versión un poquito más moderna que dice, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero tranquilos, que todavía no es el fin. Hermanos, no se turben. Hermanos, no se alarmen. Esto va a pasar, pero tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque es el principio de dolores. Este es el mensaje de este día. No se alarmen, no se turban, sigan confiando en el Señor. Él sigue en su trono. Celebremos este domingo recordando su entrada triunfal en Jerusalén y recordando las estrofas de ese himno tan hermoso que dice: mantos y palmas desplegando van, alegra el pueblo de Jerusalén, y a lo lejos se comienza a ver a Cristo montado que llegando va. Mientras 1000 voces resuenan por allí, hosana al que viene en el nombre del Señor, y como un estruendo de gran exclamación prorrumpe en voz triunfal: hosana, hosana al Rey, hosana, hosana al Rey. Y me gusta mucho la última estrofa. Como la entrada de Jerusalén, un día nosotros también vamos a cantar a Jesucristo que vendrá otra vez para llevarnos a su eterno hogar. Que podamos proclamar en este día, que podamos proclamar: hosana, el Señor viene, hosana, el Señor salva nuestras vidas. ¿Sí? Es una realidad que el mundo que estamos viviendo es complicado. Estamos viviendo una situación que hay que cuidarse. Una realidad que quizás se ponga aún peor. También es una realidad que el Señor nos dijo también en ese capítulo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es solo principio de dolores. Por un lado tenemos el hosana, hosana, el que viene en el nombre del Señor.
Y por el otro lado, esta realidad que estamos viviendo y que la palabra nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también es cierto que el Señor nos dice que nunca nos va a dejar solos. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promete estar en nosotros y con nosotros todos los días hasta el fin. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Volvemos al mismo punto. Por un lado, hosana, hosana al que viene en el nombre del Señor. Y unos días después, apedréenle, mátenle, no lo queremos más. El amor de muchos se puede enfriar. Y esta es una linda mañana para meditar acerca de esta realidad. ¿De qué lado estoy? ¿Con el hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, o estoy apedreando a mi maestro? Sí, situaciones complicadas, sí difíciles, pero en todo el momento el Señor dice que va a estar en nosotros y con nosotros todos los días hasta el fin. Como reflexión final, deseo que esta semana sea una ocasión especial para nuestras vidas, que marque siempre un antes y un después, y recordamos aquel día en que el Señor entró en nuestros corazones. Que saquemos un tiempo para meditar en esta realidad, que saquemos un tiempo para pensar en qué momento de mi vida estoy, qué es lo que quiero, a dónde voy, si estoy alabando y glorificando el nombre del Señor, o quizás por ahí mis pensamientos sean otros. Como decía Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Sí, se cumplió la profecía. 600 o un tiempo después, esa profecía se cumplió. El Señor prometió que va a venir, pero antes va a haber un sinnúmero de cosas aquí en la tierra, y la Biblia dice que cuando vean las señales que se preparen, cuando vean la situación como está, que estén atentos. No es el fin, pero sí tenemos que afirmar nuestra confianza en el Señor, sí tenemos que afirmar nuestra fe en Él, sí tenemos que llevarle a otros este conocimiento y decirle que Cristo vive, que es real, sí tenemos que vivir una vida de acuerdo a aquello que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que comencemos esta mañana, como les dije, y esta semana en especial, con un tiempo de búsqueda de nuestro Dios. ¿Qué le parece si oramos ahora y le pedimos al Señor que siga obrando en nuestras vidas? Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos momentos delante de tu presencia, Dios mío. De una forma especial te pido que seas tú ayudando a cada uno de mis hermanos. Señor, por paz, por tranquilidad, Dios mío, que podamos entender que esto también no es otra cosa que tu mano obrando sobre esta tierra. Señor, que podamos tener un tiempo de reflexión, un tiempo de búsqueda, Señor. Que podamos entender que todos los días podemos confiar en ti y podemos decir, hosana, que sea salvando nuestra vida, que sea sanando nuestra alma, que sea sanando nuestro cuerpo, Señor, y dándonos la entereza suficiente para seguir adelante. Padre, ayúdanos, fortalece nuestra vida, Dios mío, y que siempre tengamos un momento de búsqueda delante de tu presencia. Gracias te damos por todo, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, en tu nombre y por tu palabra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que puedan seguir los versículos, que puedan leer la palabra del Señor. Y si pueden, saquen un ratito para leer todo este capítulo de Mateo, amén, donde nos habla tan lindo acerca de los acontecimientos finales. Que el Señor les guarde. Amén.